Hola artistas, este es el tutorial 15 de Krita. Si no has visto los anteriores, te recomiendo que mires en mi canal y allí los encontrarás todos. A partir de ahora, los tutoriales van a ser más avanzados y un poco más complejos, porque ya hemos visto en todos los tutoriales anteriores prácticamente todas las opciones básicas y más fáciles. Si recordáis, me he ido saltando algunas cosas y ahora voy a ir retomándolas. En este vídeo concretamente hablaré del dibujo vectorial. Una imagen vectorial está formada principalmente por líneas, curvas, colores y figuras geométricas que se guardan de manera digital según unos parámetros matemáticos. Es decir, la diferencia que tiene con respecto a una imagen normal sería que en la imagen normal lo que se guarda es una matriz de filas y columnas, y en cada una de las celdas estaría almacenado el color que hay en ese píxel concreto. Sin embargo, en la imagen vectorial no existe ninguna matriz, sino que lo único que se guarda los parámetros matemáticos que se han utilizado para hacer el dibujo. Aquí vemos una diferencia entre dibujo vectorial y una foto normal de mapa de bits. Como se puede ver, la diferencia es bastante notable. En la imagen real de mapa de bits vemos una gran cantidad de formas y colores, sombras y luces, y en un gráfico o en una imagen vectorial vemos que los colores son más planos, el rango de colores es más reducido y las formas son más simples. Sin embargo, la ventaja que tienen los dibujos o las imágenes vectoriales es que ocupan mucho menos a la hora de almacenarlos digitalmente, y además se pueden escalar, pueden cambiar de tamaño sin que sufran pérdida de resolución. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que ocupan los formatos. El SVG, que es el formato vectorial, en este caso solo ocuparía 6K y el resto ocuparían, si es PNG, 200K y JPG 100K. Y básicamente la calidad es la misma. De hecho, si miramos dentro del fichero SVG con un bloc de notas, podremos ver que está codificado en lenguaje XML. Vamos a empezar por lo básico. Lo primero sería crear una capa vectorial. Vendríamos aquí. De las herramientas que aparecen a la izquierda, habrá algunas que podamos usar y habrá otras que no. Por ejemplo, esta que es la de caligrafía. Como veis, al cambiar de capa me ha seleccionado esta herramienta en vez de esta, que es la que estaba usando. Eso es porque en una capa de pintura no se puede utilizar la herramienta de caligrafía. Aquí nos deja seleccionar si vamos a dibujar con el ratón o con una pluma de gráficos, es decir, con un lápiz digital. Aquí abajo tenemos varias opciones para modificar, dependiendo de cómo queramos el resultado. Por ejemplo, para la delgadez y la anchura de la línea, marcaríamos esta opción si estuviéramos usando un lápiz digital, pero no haría falta marcarla si usamos un ratón. Y esto lo mismo, si queremos que el ángulo y la masa y otras opciones que tenemos aquí influyan a la hora de hacer el trazo con un lápiz digital. Podríamos almacenar los cambios desde aquí, si le ponemos un nombre, o incluso borrarlo con este botón. Si marcamos esta opción, mientras tenemos seleccionada alguna figura o elemento y dibujamos en cualquier parte, veremos que solo se marca la zona por donde ya habíamos dibujado en esa selección. Aparte de la herramienta de caligrafía, otras que podemos utilizar en dibujo vectorial sería la herramienta de la línea, el cuadrado, el círculo o la elipse, la herramienta de polígonos, la de línea poligonal, las curvas, Bezier, la herramienta de mano alzada y la del texto. Si intentamos utilizar otra herramienta distinta, nos aparecerá un mensaje diciendo que no es posible porque la capa que tenemos seleccionada es vectorial y no permite utilizar otras herramientas que no sean vectoriales. Con esta herramienta de aquí, la herramienta de selección, nos permite seleccionar formas vectoriales. Podemos ir pinchando encima de cada una de ellas, aunque vemos que la precisión no siempre es absoluta. Aquí a la derecha nos irá apareciendo los datos de ese elemento, la posición en la que aparece, las coordenadas X, Y. Podemos cambiarlas, tanto el tamaño como la posición. También podemos cambiar la opacidad.
Desde esta pestaña podemos cambiar el estilo de los trazos, por ejemplo el grosor de la línea, si queremos que sea discontinuo. Incluso el relleno de la figura. Además, poniendo el cursor en las esquinas, vemos que cambia de forma y nos permite rotar en vez de escalar. Otra cosa que podemos hacer es añadir gradientes a las figuras. O pulsar aquí si lo queremos dejar sin relleno. Las líneas, a diferencia de otras figuras geométricas, no deja cambiar el color directamente, sino que tenemos que pinchar aquí y entonces ya desde este cuadro sí que lo va cambiando. En estas tres opciones podemos decidir cómo van a ser las puntas, modificando el grosor desde aquí, y lo mismo para el otro lado, y aquí sería para la zona del centro. Y desde aquí modificamos la punta de la línea. En este caso lo he puesto redondeado. Podría ser ajustado al punto de edición que tenemos aquí. O un poco por encima. Uno de los paneles que faltó por ver era este de aquí, el de organizar. Si no lo tenéis abierto podéis hacerlo desde aquí. Y aquí nos permite hacer varias operaciones como alinear, distribuir, espaciar, ordenar y agrupar. En este caso alineamos a la izquierda, al centro o a la derecha, y lo mismo pero en vertical. Ahora vamos a ver las opciones de distribuir. Para esto serán necesarias tres formas o tres elementos. Si utilizamos uno o dos veremos que no nos van a responder los botones. Entonces voy a seleccionar los tres elementos. Se puede hacer presionando la tecla Mayús o se puede pinchar y arrastrar. Entonces ya selecciona los tres. La primera opción lo que hace es distribuir los bordes izquierdos de forma equidistante. Es decir, este borde, este y este lo va a poner a la misma distancia entre ellos. Y el resultado que nos da sería este. He puesto unas guías para que se vea mejor la distancia que hay entre unos y otros. Esta opción es para distribuir los centros horizontalmente de forma equidistante. Aquí lo que he hecho es situar la misma distancia entre el centro de cada forma o de cada elemento. Sería algo así. Y la tercera opción sería similar, distribuir los bordes derechos de forma equidistante. Entonces habrá puesto a la misma distancia los bordes que hay en el límite de la derecha. Se podría hacer lo mismo pero en vertical también. Con esta opción mantenemos los bordes superiores a la misma distancia. Con este sería lo mismo para el centro de cada elemento. Y con esta opción se mantendrían equidistantes los bordes inferiores de cada elemento. Ahora vamos a ver el espaciado. Tenemos la opción de hacer que los huecos horizontales entre los objetos sean iguales o estén a la misma distancia. En este caso lo que ha hecho es mover el elemento del centro a una posición que está justo a la misma distancia, desde aquí y aquí. Y desde aquí hasta aquí tenemos la misma distancia. Y de forma similar sería si lo hacemos en vertical. Con este botón de aquí hacemos que los huecos verticales entre los objetos sean iguales. Entonces veremos que la distancia entre estos dos puntos es la misma que hay entre este y este. Ahora vamos a hablar sobre la ordenación de los elementos. Aquí tengo una capa normal con el fondo y otra capa vectorial donde tengo estas figuras. Un triángulo que he hecho con la herramienta de polígonos, un círculo que he hecho con la herramienta de elipse y un cuadrado, un rectángulo que he hecho con la herramienta de rectángulo. A pesar de que puedo seleccionarlos de forma individual, están todos los elementos en la misma capa. Sin embargo, vemos que el triángulo está por encima de los otros dos elementos, aunque eso podemos cambiarlo. Aquí tendríamos la opción de enviar al fondo, eso quiere decir que se pone justo detrás de los otros dos elementos. Aquí se puede apreciar que aunque parece que está delante del rectángulo, en verdad está detrás, porque el color del gradiente es en parte transparente, entonces deja pasar una parte de la figura del triángulo. Con este botón de aquí lo subiríamos una posición, entonces como vemos ya está totalmente por encima del rectángulo, aunque sigue estando debajo del círculo.
esta opción sería para lo contrario, para volver a descender un nivel. Y si subimos 2 niveles volvería a estar al principio del todo, que sería esta misma opción de aquí, de enviar al frente. Si lo tenemos justo en el fondo y queremos enviarlo al frente directamente sin pasar por el resto de niveles, pulsaríamos aquí y ya lo tendríamos. Si queremos agrupar todas las figuras o elementos en una sola, podríamos seleccionarlas. Seleccionando una figura y luego pulsando en la tecla Mayús, veremos que nos ha seleccionado tanto el rectángulo como la circunferencia. Y si seguimos manteniendo Mayús al pulsar encima del triángulo, veremos que también lo selecciona. Con esto ya tendríamos los 3 seleccionados, y si pulsamos aquí en agrupar ya estarían automáticamente todos juntos, y en cualquier punto que hagamos clic ya automáticamente se seleccionan todos y podremos hacer cambios, transformaciones y lo que sea en todos a la vez. Si queremos revertir o volver atrás, o incluso si ya tenemos varios elementos agrupados y queremos desagruparlos, vendríamos aquí a esta opción y otra vez volverían a ser individuales, independientes, y podríamos modificarlos sin que el resto sufra ningún tipo de cambio. A continuación vamos a ver las operaciones lógicas. Si tenemos dos figuras, dos elementos, y pulsamos con el botón derecho, vemos que aparecen una serie de opciones. Tenemos las típicas de transformar para hacer rotaciones o reflejar. Esto ya lo he ido explicando en vídeos anteriores y de todas maneras es bastante simple. Y con esto de cortar, copiar y pegar lo mismo. Incluso tenemos las opciones que hemos visto antes de enviar al frente, alzar, bajar, enviar al fondo, que es esto que tenemos aquí abajo, de ordenar. Entonces ahora vamos a ver las operaciones lógicas, que es lo que todavía no hemos visto. Y tenemos la opción, por ejemplo, de unir, intersectar, sustraer y dividir. Si unimos, lo que hace es que junta las dos y adopta el formato y el color de una de ellas. Por lo tanto ya solo tendríamos una figura. Obviamente se puede hacer con más elementos, no tienen por qué ser dos únicamente. La otra opción sería intersectar. Nos quedaría la porción que estaba siendo intersectada o superpuesta entre las dos figuras. La opción contraria, que sería de sustraer o restar. Entonces a la circunferencia le quitamos el triángulo. Si elegimos los elementos a la inversa, es decir, primero el triángulo y después el círculo, vemos que lo que hace realmente es quitarle al triángulo la zona en la que estaba intersectándose con el círculo. Todo depende de qué elemento seleccionemos primero. En el caso de la operación lógica dividir, no funciona exactamente igual a como ocurre en otros programas. Si tenemos dos figuras seleccionadas y venimos aquí, veremos que la opción está deshabilitada, no nos deja utilizarla. Pero si utilizamos otra operación antes, por ejemplo esta, veremos que al rectángulo se le ha sustraído la circunferencia que había aquí. Entonces ahora es un triángulo con un hueco adentro. Y si venimos aquí, vemos que ahora ocurre lo contrario. Todas las opciones están deshabilitadas, menos la de dividir. Y si pulsamos, vemos que lo que ha hecho es separar el hueco del rectángulo. Y hemos vuelto a la situación inicial, aunque el círculo ahora tiene el mismo color que el rectángulo, en vez del que tenía al principio. En otros programas similares, como por ejemplo Inkscape, que está más enfocado a dibujo vectorial únicamente, vemos que aparecen más opciones. Aparte de la unión, la diferencia y la intersección, aparecen otras tres, que sería la exclusión, la división y cortar trayecto. Aquí ya desde el principio nos deja utilizar la opción de división o dividir, que es la que habíamos visto en Krita, sin tener que hacer ninguna otra operación antes. Y aquí lo que vemos es que simplemente ha cortado el rectángulo que había, lo ha cortado por el borde donde estaba la circunferencia o la elipse, y realmente no ha generado ningún hueco, simplemente ha hecho un corte como si hubiéramos troceado un pastel. Así que hay que tener en cuenta que el funcionamiento no es exactamente el mismo, aunque realmente es posible que el problema sea debido a que la traducción en Krita no es del todo correcta y posiblemente tendrían que haberle puesto un nombre distinto a esa operación. Ahora vamos a ver esta herramienta de aquí, la de edición de formas. Cuando no tenemos seleccionada ninguna forma, vemos que lo único que aparece es esta opción de convertir en ruta, pero en el momento en el que seleccionamos una forma, vemos que la opción que había ha desaparecido y han aparecido otras distintas. Estas son operaciones que se pueden hacer en base a los puntos y segmentos que hay en cada elemento. Aquí, por ejemplo, vemos que en total hay 4 puntos o 4 nodos y 3 segmentos, que sería este, este y este. Podemos mover los nodos e incluso mover las secciones también. Con polígonos ocurriría más o menos lo mismo.
Sin embargo, con figuras geométricas, como por ejemplo la elipse o el cuadrado, vemos que en este caso, por ejemplo, solo aparece un nodo o un punto y las opciones que aparecen aquí también han variado. Podemos cambiarle el radio de la esquina desde esta casilla de los números o arrastrando desde estos puntos. Y aquí vemos que sí aparece la opción de convertir a ruta. Si pinchamos aparecerán más nodos, igual que ocurría en la línea o en los polígonos, y también aparecen segmentos, entonces ya podemos transformar como queramos. El problema es que al haber transformado la figura ya deja de ser un rectángulo y por tanto las opciones que aparecen aquí ya no son las del rectángulo, sino las mismas que tenían el resto de figuras, como puede ser la línea o el polígono. Una opción que me salté en vídeos anteriores es esta de aquí, la de convertir capas. Podemos convertir una capa vectorial a una capa de pintura, que es la que suele haber por defecto. Vemos que aquí ha cambiado el icono, ahora tiene el mismo que la capa de abajo, que es una capa normal. Y por tanto, aquí la herramienta se ha cambiado automáticamente a la del pincel. Podemos ya pintar como de costumbre. Y si intentamos utilizar alguna herramienta de vectores, como por ejemplo esta, pues veremos que no reacciona porque ahora ya han dejado de ser vectores. Por lo tanto, no podemos cambiar los nodos ni los segmentos, y si intentamos utilizar alguna de estas herramientas vectoriales nos dice que no es posible porque la capa ya no es vectorial. Sin embargo, la operación opuesta no se puede hacer. No se puede convertir una capa normal de pintura a una capa vectorial. Sin embargo, sí que podemos transformar selecciones en formas vectoriales. Por ejemplo, si yo hago un cuadrado, puedo venir aquí a seleccionar, convertir a forma. Aquí lo he hecho en una capa vectorial. Y ya, como vemos, se ha convertido en un polígono. Puedo cambiar los segmentos y los nodos. Incluso si hago la selección en una capa normal de pintura en vez de en una capa vectorial, y repito el proceso, vemos que ha creado una capa aparte, una capa vectorial, donde ahí ha incrustado la figura que he hecho a partir de la selección. En la otra capa estaría el fondo. Y una vez más, pues me deja modificarla y hacer todo lo que quiera. Si tengo un vector en forma de polígono, puedo convertir ese polígono en una selección. Entonces, si muevo el polígono, vemos que la selección se ha hecho alrededor de la forma que tenía. Cuando utilizamos alguna herramienta de selección, vemos que aquí nos aparece el modo. Uno de los modos es la selección de vectores y el otro es la selección de píxel. Esto lo mencioné brevemente en uno de los tutoriales anteriores, aunque no lo expliqué a fondo. Básicamente, si tenemos el modo de selección de píxel, nos permite activar o desactivar el suavizado, y si seleccionamos el modo de selección de vectores, la opción de suavizado desaparece, porque al hacer, por ejemplo, una selección rectangular en el modo de vector, realmente, como la ventaja que tienen los vectores es que al escalarlos o cambiarlos de tamaño o hacer cualquier tipo de transformación no pierden resolución ni detalle, entonces realmente el suavizado no tiene mucho sentido. Si pulsamos en este botón, el que aparece en la esquina inferior izquierda, vemos que la selección cambia al modo de pantalla en máscara. Digamos que este es el modo de pantalla en hormigas. Las hormigas se refieren a los puntitos que se van moviendo de un lado a otro. Y esto sería la máscara, que realmente es lo mismo, pero que es lo que el ordenador entiende realmente. El color rojo sería lo que no está seleccionado y el color blanco sería lo que está seleccionado. Podemos hacer todo tipo de operaciones, como por ejemplo invertir. Si intentamos utilizar las herramientas vectoriales, nos aparecerá un mensaje diciendo que no es posible porque hemos hecho una selección en mapa de bits. Aunque aquí esté seleccionado el modo de selección de vectores, la capa sigue siendo una capa normal de pintura. Por lo tanto, nos deja redimensionarla y alterarla con las herramientas normales de transformación, pero no nos deja hacerlo con las herramientas de vectores. Si creamos una capa vectorial, anulamos la selección y creamos una selección nueva en el modo vectorial, vemos que tampoco nos deja hacer ningún cambio, incluso aunque está la capa vectorial. Y a pesar de que aquí hemos seleccionado el modo de selección de vectores.
Una vez que tenemos la selección vectorial, podemos editar la selección desde aquí. Entonces veríamos que ya nos permite modificarla como si fuera un polígono vectorial. Incluso podemos utilizar herramientas vectoriales como esta de aquí, herramienta de edición de formas, para operar como si estuviéramos haciéndolo con vectores. En el momento en el que yo utilice una herramienta que no es de vectores, como por ejemplo esta, veremos que lo que hace es que selecciona todo lo que es la capa, pero ya no nos permite modificar la forma que teníamos inicialmente. Y aquí, como vemos, la selección ha vuelto al modo de mapa de bits y nos permitiría convertirla otra vez en una selección vectorial. Y podríamos otra vez modificarla si queremos. Ahora vamos a explicar el panel de bibliotecas vectoriales que había quedado pendiente en el vídeo anterior. Para abrirlo, si no os aparece todavía, tenéis que ir al menú de Preferencias, Paneles, Bibliotecas vectoriales. Haciendo clic en esta parte podréis ver varios apartados o varias secciones y en cada una de ellas aparecen unos elementos distintos. Normalmente en esta de aquí lo que se suelen ver son los iconos que se utilizan para los pinceles, para las gomas, etc. Aquí en esta sección se pueden ver sobre todo bocadillos o globos de conversación que se suelen usar en los cómics. Como podéis ver, se pueden cambiar de tamaño con la herramienta de transformación. Hay globos de todo tipo, según la utilidad que le queráis dar. Ahora vamos a ver un ejemplo de dibujo vectorial. Empecé haciéndolo en lápiz de grafito, luego lo escaneé para convertirlo en formato digital. Esto lo explicaré en uno de los siguientes vídeos. Y luego, después de tenerlo ya en formato digital, lo que hice fue empezar a dibujar líneas encima del dibujo. Con la herramienta de edición de formas podemos editar y modificar cualquier tipo de elemento que hayamos hecho vectorialmente, como por ejemplo las líneas en este caso. Al pinchar encima de ellas veréis que aparecen varios puntos, varios nodos. En las opciones de la herramienta vemos que si seleccionamos en un punto en concreto nos aparecen varias opciones para modificar. Si seleccionamos un punto y pulsamos en esta opción, podemos ver que lo que hace es eliminarlo, entonces la unión se haría entre los dos puntos que hay al lado del que hemos eliminado. También tenemos la opción de incluir o incrustar un nuevo punto de nodo entre otros dos para que nos permita la opción de crear más movilidad según lo que queramos obtener. En estas opciones de la derecha, teniendo seleccionados dos nodos o dos puntos, podemos modificar en la parte de la derecha si queremos que la línea que va de un punto a otro sea rectilínea o curva. Con este punto que sobresale desde el otro nodo de la línea, podemos pinchar y arrastrar para modificar la curvatura de la línea. También tenemos la opción de romper o cortar un segmento o línea, por si queremos separarlo del resto. Y por supuesto la opción contraria, que es para unirlo o volverlo a acoplar donde estaba o en otro sitio distinto. Otra opción que podemos ver aquí es la de eliminar directamente un segmento que hay entre dos puntos. O la opción contraria, que sería volver a unirlos. Antes de continuar con el ejemplo, voy a aclarar algunos conceptos básicos porque puede ser complicado entender lo que estoy diciendo. En este ejemplo más simple se puede ver que los nodos tienen en general forma de rombo, excepto este, por ejemplo, que tiene forma cuadrada. Si seleccionamos un nodo, vemos que aparecen los puntos de arrastre. Este tiene dos y estos de aquí, por ejemplo, no tienen ninguno. Para seleccionar varios nodos se puede pinchar y arrastrar formando un cuadrado. Vemos que se ponen en color verdoso o azulado en vez de blanco. Otra opción sería pinchar encima manteniendo la tecla mayús y entonces seleccionaríamos varios a la vez y podríamos modificarlos al mismo tiempo. Y también tendríamos la opción de cambiar el tipo de nodo. Si pulsamos aquí no reacciona de ninguna manera, pero si convertimos el punto a una curva, vemos que han aparecido los dos puntos de arrastre. Sin embargo, aquí sigue sin responder.
Una forma de cambiar el tipo de nodo es pulsando la tecla control mientras hacemos clic. Aquí, como veis, ha cambiado a la forma de un círculo en vez de un rombo y los segmentos que había alrededor se han curvado. Si lo cambio otra vez, ahora el nodo es de forma cuadricular y vemos que los segmentos se han modificado de forma que sean prácticamente iguales con la misma distancia. Y si pulso otra vez volvería al nodo inicial, que es el tipo rombo. Volviendo al ejemplo de antes, quería comentar también que en ocasiones nos encontraremos con el problema de que al tratar de seleccionar una línea, Krita no responde del todo bien. Hay que asegurarse siempre que estamos en la capa donde tenemos dibujados los elementos y también utilizar el panel de organizar para subir o bajar de nivel los elementos vectoriales y así poder seleccionar correctamente lo que queremos, porque hay ocasiones en las que ciertos vectores que son muy grandes pueden estar tapando a otros que hay por debajo que son más pequeños y eso nos impediría el poder seleccionarlos. Aquí en este ejemplo yo hice el dibujo por partes, añadí diferentes elementos a diferentes capas. Esto en principio puede ser útil para aclararse mejor y evitar que esté todo demasiado junto y apelmazado. El problema es que, como veremos luego, para exportar en formato SVG tenemos que juntarlo todo en una misma capa, de lo contrario no vamos a poder. Y básicamente lo que voy haciendo es añadir líneas, editar las líneas para acoplarlas a la forma que le quiero dar, cambiar las opciones que veis aquí en la parte de la derecha en función de si quiero líneas rectas o curvilíneas. Una vez que ya tengo el contorno, puedo ocultar el dibujo a lápiz para comprobar que esté todo correcto. Juntar líneas que se hayan quedado separadas. Esto es importante porque luego a la hora de colorear, si tenemos zonas que están abiertas, no se van a colorear bien. En verdad, prácticamente casi todo lo hice con curvas Bézier. Se puede utilizar también la herramienta de mano alzada en vez de la herramienta de curvas o de líneas. El problema es que hay que tener mucho pulso. Como veis, yo cambio la opción que aparece a la derecha de optimizar, pero no se nota mucho el cambio. Aunque el programa se supone que va normalizando y suavizando las curvas, tampoco llega a conseguir un efecto tan efectivo como el que tenemos en las herramientas normales de dibujo de pintura. El problema es que las herramientas vectoriales no tienen estabilizador. Es más complicado tener un resultado de calidad. Finalmente, después de trazar todas las líneas, las curvas y los colores, quedaría un resultado parecido a este. Si tenemos un dibujo vectorial y queremos guardarlo, supongamos que tenemos, por ejemplo, una capa de pintura normal con el fondo, otra capa donde hay un dibujo vectorial y una segunda capa vectorial donde hay otro dibujo, y por ejemplo lo que queremos es guardarlo en formato vectorial SVG. Vemos que si venimos aquí en guardar como o en exportar, cualquiera de los dos, nos aparecen un montón de formatos para elegir, pero el formato SVG no aparece por ninguna parte. Entonces, ¿cómo podríamos almacenarlo con este formato? Pues esto hay que hacerlo desde aquí, en el menú de capa, importar, exportar, guardar capa vectorial como SVG. Aquí, como veis, se ha guardado. Por defecto me aparece con la asociación al programa Inkscape. Y si lo abro, vemos que lo que aparece es realmente solo el círculo. Es decir, solo la capa que yo tenía seleccionada aquí. Si intento abrir el fichero con Krita, se inicia una nueva instancia de Krita, nos pide asignar una resolución y por defecto suele ser 300 para que tenga una calidad y una resolución suficientes. Y entonces vemos que aparece otra pestaña aquí, distinta, donde se ha abierto este círculo y obviamente solo aparece esa capa. ¿Qué ocurre si seleccionamos las dos capas? Si lo que queremos es guardar los dos elementos, el polígono y el círculo. Entonces, como veis, solo ha guardado una de las capas, la del polígono, porque ha sido la última que he seleccionado.
Entonces, ¿qué debería de hacer si quiero guardar las dos? Voy a clonar las capas para que se vea mejor. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, pulsar con el botón derecho encima de una de las capas y fusionar con la capa inferior. Ahora ya tenemos todo en la misma capa. Vendríamos aquí. Y entonces ya sí que estarían las dos guardadas en la misma capa, una capa vectorial, y podríamos operar individualmente porque siguen siendo formas vectoriales. Una última opción sería importar en un fichero que ya tenemos abierto, por ejemplo este que tengo aquí, que es en formato JPG, una capa de pintura normal. Si yo quisiera importar una capa vectorial que ya tengo guardada de antes, puedo venir aquí, selecciono la resolución y vemos que aparecen los dos elementos en una capa distinta, en una capa vectorial, y obviamente puedo manipularlos individualmente. En principio con esto ya habríamos visto todo lo que se puede ver en gráficos vectoriales con Krita. De todas formas hay que decir que las opciones que permite Krita están hasta cierto punto limitadas y realmente Krita es un programa de pintura en el que principalmente lo que encontramos son opciones y herramientas para pintura digital. Además de eso nos ofrece también opciones vectoriales. Es más una extensión que un programa que se dedica especialmente a dibujo vectorial. Si os interesan las dos cosas puede ser interesante, pero si lo que queréis es enfocaros única y exclusivamente en el dibujo vectorial, pues quizás sería más apropiado utilizar otro programa distinto. Tenemos por ejemplo el caso de Inkscape. Este programa está enfocado exclusivamente para el dibujo vectorial y ofrece muchas más opciones y herramientas a la hora de exportar los ficheros. Vemos que tenemos multitud de opciones para elegir, hay varios de SVG. Podemos incluso exportar en PDF, que es otro de los formatos que hay libres y gratuitos, y que luego se pueden leer con programas de lectores de PDF, como puede ser el Adobe Reader, o cualquier otro, como por ejemplo el Sumatra, que es el que yo utilizo. Algo parecido sería con el PostScript, la extensión .ps, que también se puede leer con programas de lectores de PDF. En fin, hay un montón para elegir. Incluso tenemos el ODG, que es el dibujo de Open Document. Si utilizáis el paquete de oficina de LibreOffice, podréis abrir ficheros de ese tipo. También puede ser interesante para los que utilizan programas como el AutoCAD o el Autodesk. Tenemos aquí el formato DVF. Se pueden guardar paletas para el GIMP, HTML para programación web. Incluso se pueden hacer formatos zip para comprimir y ahorrar espacio. Y muchos otros. Por supuesto, aparte de los formatos y los programas que hay libres y gratuitos, también hay otros que son privativos y de pago, como por ejemplo el formato AI, que es el de Adobe Illustrator, un programa que hace más o menos lo mismo que Inkscape. También hay otras opciones, otros programas alternativos, como puede ser el CorelDRAW, el Paint Toolsai y muchos otros. El vídeo termina aquí. Me gustaría conocer vuestra opinión, así que escribidme comentarios diciendo lo que os ha gustado, lo que se podría mejorar, si tenéis alguna duda o pregunta, o si por ejemplo tenéis ideas para vídeos futuros. Responderé a todos los comentarios lo antes posible. Suscríbete a mi canal y pulsa en la campana para activar las notificaciones y así recibir avisos cuando estén preparados los siguientes vídeos. Además sería perfecto si pulsas el botón de me gusta para apoyar el vídeo y que sea más fácil que llegue a otros artistas interesados. Pues nada más, artistas, gracias por vuestro tiempo, no os rindáis jamás y seguid adelante.